Audiolibro El amante cósmico. Paramahansa Yogananda. Cómo percibir a Dios en la vida diaria. Charlas y ensayos. Volumen 2. La evolución de la inteligencia. Dios no quiso que la materia se convirtiera en algo diferente de él mismo, así que la donó de una inteligencia onírica por la cual, mediante un proceso de evolución gradualmente, despertaría y tomaría conciencia de que la materia y la mente, las vibraciones ideacionales, son una sola cosa. La expresión primaria de esta inteligencia innata es la creación material, constituye la primera puerta a través de la cual pasa la materia para escapar de este engaño o malla en su camino de regreso hacia la libertad de la conciencia de Dios. La inteligencia duerme encerrada en los elementos minerales, así pues, a fin de ofrecer una expresión más libre, emergió la vida vegetal. De los desechos que se acumularon en el mar aparecieron criaturas en el agua, y algunas de ellas desarrollaron gradualmente la capacidad de vivir en la tierra. Aquello que tenía la apariencia de materia inerte comenzó a tomar forma viviente. Las formas más débiles de vida se encontraron a merced de las más agresivas, y como producto de esa lucha por la supervivencia surgió el proceso de evolución hacia formas más elevadas y eficientes. La supervivencia del más apto nos parece una ley terrible, pero tras un análisis exhaustivo resulta no ser así. Los animales que se matan unos a otros son solo manifestaciones diversas del pensamiento de Dios mientras permanecen enclaustrados en sus respectivas formas. No comprenden que constituyen imágenes mentales, pero cuando un pececillo muere devorado por otro más grande, su forma onírica se disuelve de nuevo en la conciencia de Dios. Y la chispa individualizada de Dios contenida en su ser encarna en otra forma de vida con valor evolutivo más elevado que el que tenía en su existencia previa como pez, confiriéndole al alma un mayor potencial de expresión. Por lo tanto, la muerte es el medio por el cual la materia onírica se transforma de nuevo en la conciencia de Dios, dejando libre al alma que mora en ella, de modo que pueda iniciar la siguiente etapa en su proceso, en su progresivo viaje de regreso a Dios. Así pues, la muerte constituye una parte del proceso de salvación. El ciclo ascendente del desarrollo de la inteligencia que se manifiesta en instrumentos de expresión potencialmente más eficientes continúa hasta alcanzar su culminación en el ser humano. Solo un ser humano cuenta con la capacidad de expresar su divinidad innata, de tomar plena conciencia de Dios y de trascender el sueño de Maya. La reencarnación, una sucesión de sueños dentro de otro sueño. Cuando piensas que el mundo está plagado de muerte y que también tú habrás de abandonar el cuerpo, el plan de Dios parece muy cruel. No puedes concebir que Él sea compasivo, pero cuando contemples el proceso de la muerte con el ojo de la sabiduría, te darás cuenta de que en definitiva se trata solo de un pensamiento de Dios que tras una pesadilla de cambio nos permitirá llegar de nuevo a la dichosa libertad de su divina presencia. Tanto los santos como los pecadores gozan de libertad en el momento de la muerte, en mayor o menor medida de acuerdo con sus merecimientos. En el onírico mundo astral del Señor, el lugar al que llegan las almas tras la muerte, disfrutan de una libertad que nunca conocieron durante su vida terrena.
Por lo tanto, no sientas pena por la persona que está atravesando la ilusión de la muerte, pues enseguida será libre. Una vez que salga de aquella ilusión, comprobará que en definitiva la muerte no es tan mala y se dará cuenta de que su mortalidad era solo un sueño y se regocijará al constatar que el fuego no puede quemarla, ni el agua puede ahogarla, es libre y está a salvo. Pero el engaño inherente al deseo de obtener bienes materiales es de tal magnitud que después de un tiempo de estar libre del cuerpo, el ser humano desea volver a la tierra, aunque aun cuando el alma sabe que el cuerpo está sujeto a enfermedades y problemas. Estos ilusorios deseos de experiencias terrenales velan dicho conocimiento y engañan a su conciencia. De ese modo, después de un tiempo kármicamente predeterminado en el mundo astral, renace en la tierra. Cuando llegue la muerte, una vez más, se dirigirá desde el denso sueño de esta experiencia terrena al sueño más sutil del plano astral, y de ahí volverá de nuevo a este mundo. Así retornará una y otra vez hasta que ya no desee más vivir una vida terrenal. El nacimiento y la muerte son puertas a través de las cuales pasamos de un sueño a otro. Lo único que hacemos es recorrer un camino de ida y vuelta entre este denso mundo onírico y el sutil mundo onírico astral, entre estas dos estancias constituidas por pesadillas y placeres oníricos. Así pues, la reencarnación es una sucesión de sueños dentro de otro sueño, los sueños individuales del hombre dentro del gran sueño de Dios. Alguien nace en este mundo en Francia como poderoso rey, gobierna durante un tiempo y luego muere. Después quizá renazca en la India, viaje en un carro tirado por bueyes y busque los bosques para meditar. Tal vez su siguiente renacimiento se produzca en Estados Unidos y tenga lugar como un exitoso hombre de negocios, y cuando nuevamente sueñe la muerte podría reencarnar en el Tíbet como devoto de Buda y pasar sus días en un monasterio de lamas. Por lo tanto, no odies a nadie y no te apegues a ninguna nacionalidad, porque unas veces serás hindú, otras francés, otras inglés, estadounidense o tibetano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso no es cada existencia un sueño dentro de otro sueño? ¿Continuarás padeciendo impotentemente todas estas ilusiones y las dificultades que ellas crean? Cada nación piensa que sus comportamientos están justificados y que sus costumbres son las mejores. ¿Pensarías en este engaño? Yo, por mi parte, no, porque a menos que hayamos alcanzado la sabiduría suprema, la reencarnación resulta una experiencia sumamente difícil. Deberíamos evitar las reencarnaciones forzadas porque constituyen una dolorosa continuación de este engaño onírico. ¿Hasta cuándo tendrás que seguir pasando por estos cambios llamados vida y muerte hasta que tomes plena conciencia de la naturaleza onírica de la creación y despiertes de sus pesadillas en la presencia de Dios? La vida es un sueño por el que no vale la pena llorar. Cuanto más observo la vida, más advierto que se trata de un sueño. He encontrado la mayor certidumbre en esta filosofía que te confío ahora. Toma plena conciencia de que vives solamente por la gracia de Dios. Si Él suspendiera su pensamiento, la manifestación física dejaría de existir. Este mundo es un lugar onírico. Todos nosotros estamos soñando aquí. Esta vida no es real. Ríes y lloras dentro del mayor de los engaños, algo por lo que
no vale la pena derramar lágrimas. Considerar que nuestras experiencias terrenas son reales significa abrir la puerta a indecibles sufrimientos debido a la identificación de nuestra conciencia con este mundo. Lo vemos como un lugar de sufrimiento que nos liberará del sufrimiento. ¿Acaso el dinero? Ningún bien material puede hacerlo. La única vía hacia la libertad consiste en conocer a Dios y en tomar plena conciencia de que somos eternamente uno con Él. Recuérdalo siempre. Dios sería realmente muy cruel si este mundo fuera real, pero Él sabe que cuando hayamos atravesado el horno del sufrimiento y la muerte la suficiente cantidad de veces, despertaremos y superaremos el engaño. Tomaremos plena conciencia de que esta tierra es un sueño y entonces no volveremos a reencarnar. En el Bhagavad Gita, Dios habla a través de Krishna expresando su promesa. Mis nobles devotos, al lograr en las pruebas de la vida terrenal el éxito supremo que considere en haberme descubierto al Espíritu, no han de padecer nuevos nacimientos en este reino de pesar y transitoriedad. Supongamos que un hombre es alzado por la explosión de una bomba y muere instantáneamente mientras estaba en el campo de batalla. Tenía mucho miedo, pero después de morir se da cuenta gozosamente de que está libre del miedo y de que la tumba que su cuerpo representa. No es necesario pasar por semejante experiencia para lograr ese conocimiento. Es mejor obtener la sabiduría mediante un esfuerzo espiritual consciente. Y si hemos de soportar pruebas, deberíamos hacerlo con la actitud correcta. Pensemos como ejemplo para nuestra vida en lo que Jesús debió afrontar. Estuvo clavado en la cruz y tuvo que pasar por aquella pesadilla de sufrimiento. Sin embargo, antes de su crucifixión había dicho: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Él sabía que el cuerpo, los clavos con los cuales estaba sujeto a la cruz e incluso el proceso de la muerte no eran más que sueños. Como él tenía plena conciencia de esto, sabía que podía recrear nuevamente la vida en su cuerpo onírico. ¿Acaso no es una forma maravillosa de contemplar el engaño de la vida y la muerte? De hecho, es la única forma. En el Bhagavad Gita, Krishna comenzó su revelador discurso dirigido a Arjuna con una exhortación a recordar la naturaleza transitoria de la materia y la naturaleza eterna de aquello que mora en ella. Soñamos nuestras propias limitaciones. La vida te enseña a creer que ella es real. Sientes que necesitas comer y dormir cada día, que morirás si no lo haces. Tus hábitos te obligan a ingerir todo tipo de alimentos que resultan perniciosos, como la carne, a fumar y a beber y a pensar que no puedes vivir sin estas cosas. Todos soñamos insensatamente en nuestras conciencias con diferentes limitaciones y cuando caemos en el bache de un mal sueño, de conducta equivocada, nos resulta muy difícil salir de él. Reflexiona en cuánto tiempo y esfuerzo dedicas a tu cuerpo, qué beneficio te reporta. ¿Sabías que cuanto más pendiente estés de tu cuerpo, más sufrimiento cosecharás? Si te identificas demasiado con esta forma onírica, te hundirás completamente en el engaño. En la medida en que atribuyas realidad a los pensamientos oníricos, de los cuales Dios creó todas las cosas, esa realidad onírica comenzará a castigarte con sufrimientos oníricos. Pero cuando tomas plena conciencia de que Dios es todo en este universo, nada podrá ya herirte. Si comprendes plenamente que tanto el agua como el cuerpo son sueños de Dios, podrás caminar sobre el agua tal como Jesús lo hizo. Una forma onírica puede caminar sobre otra forma onírica y ya no habrá
diferencia entre sólidos y líquidos o cualquier otra forma de la materia. Pero esto debes experimentarlo, pues dicho poder no descenderá sobre ti por el mero hecho de imaginarlo. En la India existen casos de personas que han caminado sobre fuego sin sufrir el más leve daño. Algunos de los más prominentes científicos de Inglaterra observaron a un muchacho mientras caminaba a través de un fuego que se extendía a lo largo de 8 metros. Un reportero que estaba allí presente creyó que se trataba de un truco y trató de realizar el mismo experimento, pero sufrió de severas quemaduras. El muchacho había convencido a su mente, mediante ciertos procesos de pensamiento, de que el fuego no era más que conciencia y por lo tanto no podía dañar el cuerpo, que también es conciencia. Si crees que el clima frío no podrá dañarte, no lo hará. Pero si sientes que vas a resfriarte debido al frío, así sucederá. La cuestión es simple. No practiques el control mental. No practicas el control mental. Mediante el control de tu mente puedes experimentar la verdad de que este universo es una ilusión. Esta es la razón por la cual los santos requieren que sus discípulos disciplinen el cuerpo y no le presten demasiada atención. El propósito no es torturar el cuerpo, sino evitar al discípulo todos los problemas que le causaría si cree la comodidad que proviene de las cosas materiales. La comodidad proviene de la mente. Cambia tu actitud mental y no sentirás incomodidad. Lo mejor es simplificar la vida. He visto santos en la India que apenas comen y que viven bajo las más rigurosas condiciones. Sin embargo, sus cuerpos son maravillosamente fuertes, mucho más sanos de lo que cualquier estadounidense medio que esté bien alimentado y cuidado. Estos santos han entrenado sus mentes para no depender de factores externos en la consecución de su propia salud y satisfacción. El mundo entrena nuestras mentes de un modo diferente. Nos acostumbra a tener demasiadas cosas y luego pensamos que ya no podemos vivir sin ellas. Simplifica tu vida y simplifica también la vida de tus hijos. Si no lo haces tú, las experiencias de la vida les enseñarán a hacerlo a través de los amargos desengaños. Las enseñanzas de SRF constituyen una filosofía sobre el arte de vivir, la meditación adecuada, el pensamiento adecuado y una vida adecuada. Educa a tus hijos en esta filosofía, no los mimes ni les enseñes mediante el ejemplo erróneo a satisfacer su cuerpo y sus deseos dañinos. Prodígales una buena formación, porque hacerlos esclavos del engaño. ¿Por qué hacerles esclavos del engaño? Ofréceles la verdadera libertad, proporcionándoles una vida sencilla y cultiva en ellos la paz y la felicidad interior. Y haz lo mismo con tu vida. No te apagues a nada. No te apegues a nada. Esta filosofía te salvará. Si estoy sentado en una silla y se rompe, no me aflijo por la silla rota, simplemente me siento en otra. Es una cuestión que carece de importancia. Siempre que te apegues a algo, esa posesividad se hunde más en el engaño. Pero llegará un día en que despertarás abruptamente y te darás cuenta de que nada te pertenece. Así pues, no es una necedad apegarse a cosas que jamás han sido tuyas. Deberías adoptar la actitud de buscar esas cosas solo para el momento presente, como hace el ama de llaves que vive en la casa de su empleador y que al tiempo que cuida con lealtad, dedicación y constancia de esa casa,
sabe que su verdadero hogar está en otra parte. No tomes la vida tan en serio. Este mundo es un lugar terrible en el que no existe seguridad, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Debemos cesar de tomar la vida tan en serio. Puedes superar el engaño mediante la constante adhesión a esta filosofía. Todo lo que hay aquí no es más que una película creada por Dios y nosotros somos los actores. Debemos interpretar bien nuestros papeles, pero no debemos identificarnos demasiado con la obra. La meditación nos muestra el camino hacia esa libertad interior. Esta es la única forma que tenemos de comprender plenamente que este mundo es un sueño y que el Señor ha creado todo el cosmos a partir de su pensamiento. Así pues, aunque Dios ha creado este universo onírico, también nos ha mostrado la forma de escapar de él. Nada terrible puede suceder en este mundo que no podamos duplicar en una pesadilla. Seguro que has tenido ese tipo de experiencias. Si durante un sueño sientes que tu pierna aplastada bajo el peso de un automóvil, tu sufrimiento parece tan real como si ese miembro estuviese realmente lastimado, pero cuando despiertas ríes y dices, oh, qué tonto, solo era una pesadilla. Esto es exactamente lo que sucederá cuando despiertes en Dios. Él te sacará de esta pesadilla diciendo, ¿cuál es el problema? Solo estabas soñando con el sufrimiento y la muerte. Y entonces te mostrará la realidad finalmente. El Señor otorgará a toda la humanidad esa experiencia y es maravillosa. La creación onírica de Dios no tiene por objeto asustarte, sino instarte a que finalmente tomes conciencia de que carece de realidad. Entonces, ¿por qué asustarse por nada? Jesús dijo, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo he dicho dioses sois. Incluso Jesús olvidó por un instante su naturaleza divina e inmutable y exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sin demora se dio cuenta nuevamente de que era hijo de Dios y que nunca podría ser destruido, lo cual confirmó mediante su resurrección. Su vida entera fue la demostración de que en verdad se había liberado del sepulcro del engaño. Si intelectualmente sabes que la vida es un sueño, pero aún no has tomado plena conciencia de ello y tampoco has encontrado todavía a Dios, no estás en este mundo ni fuera de él. Ese es un estado muy triste. No permanezcas atrapado en semejante engaño. Realiza un esfuerzo supremo por llegar a Dios. Lo que te digo es una verdad práctica, es sentido común. Te estoy ofreciendo una filosofía que alejará tu conciencia del dolor. No temas nada. Si llega la muerte, no hay problema. Lo que deba suceder, sucederá. Niégate a ser intimidado por este sueño y afirma, no tendré miedo de la mala salud, de la pobreza o de los accidentes. Bendíceme, oh Señor, para que cuando me hagas pasar por pruebas, me dé cuenta de su naturaleza ilusoria y salga victorioso de ellas mediante la acción positiva y permaneciendo interiormente unido a ti. En la meditación desaparecen los sueños ilusorios. La meditación es el esfuerzo para comprender y expresar esa conciencia pura que constituye el reflejo o imagen de Dios en tu interior. Líbrate del engaño de la conciencia corporal y de las exigencias asociadas que tanto el cuerpo como la mente tienen de satisfacer necesidades innecesarias. Sé tan sencillo como puedas, te asombrarás de ver cuán feliz y sin complicaciones se volverá tu vida. Libérate, pues, de lo contrario.
La muerte te sorprenderá y aprenderás dolorosamente lo apegado y falto de preparación que estás para tu partida de este mundo. Pero si, mediante una vida adecuada, los pensamientos correctos y la meditación te lanzas hacia el infinito, los sueños de la vida y de la muerte se desvanecerán en el siempre renovado gozo de su eterno ser. Por lo tanto, meditar es como morir para el mundo, pero sin morir. Esta es una nueva explicación que el Señor me ha dado. En la meditación haces conscientemente lo mismo que haces en forma inconsciente. Cada noche durante el sueño, cuando observas el cuerpo y piensas en sus dolores y pesares, dices: ¿qué es esto? Seguramente despertaré y descubriré que solo es una pesadilla, ¿verdad? La respuesta viene cada noche mientras duermes. Este mundo onírico y este cuerpo onírico son, con sus dolores y padecimientos, desaparecen de la pantalla de tu conciencia. Si la vida no fuera un sueño, no podrías salir de ella ni siquiera durante el sueño. Cada noche tu conciencia abandona el cuerpo para recordarte que no eres el cuerpo, y lo que experimentas inconscientemente por la noche mientras duermes puedes experimentarlo conscientemente durante la meditación. Sin dormirte tu poder, sin perder la conciencia, sumérgete en la meditación profunda, mantén la paz y la calma de tu mente, tal como sucede en el estado subconsciente de sueño sin ensueños, e ingresa en el mundo más sutil de la supraconciencia. Allí se olvida el cuerpo y disfrutas de la paz y la dicha de tu alma, tu verdadero ser, y de la unión del alma con Dios. Al meditar en estado de samadhi, yo experimento esta gozosa libertad. Además, la meditación es la vía mediante la cual, si te esfuerzas, podrás superar el engaño y conocer tu verdadera naturaleza. Si puedes mantener ese estado de conciencia durante tus actividades con la misma intensidad que en la meditación, permaneciendo imperturbable ante las experiencias ilusorias, entonces podrás situarte por encima de este mundo onírico de Dios. El sueño habrá concluido para ti. Este es el motivo por el que el Señor Krishna insistía en que si queremos la libertad que se experimenta en el espíritu, debemos permanecer con la mente en calma bajo cualquier circunstancia. Solo aquel que permanece sereno y ecuánime frente al placer y al dolor, aquel al que ninguno de estos puede perturbar, está preparado para alcanzar la eternidad. Nunca permitas que tu mente se inquiete. El entrenamiento de mi maestro en lo que respecta a esta directriz era maravilloso. Independientemente de lo que sucediera, no aceptaba ninguna excusa para justificar la inquietud de mi mente. Yo solía ir al Arran y sentarme a sus pies para meditar y escuchar su sabiduría. Cuando llegaba la hora en que yo debía tomar el tren, él se daba cuenta de la inquietud de mi mente, pero simplemente me sonreía y no pronunciaba palabra alguna que me autorizara a irme. Al principio pensé que su actitud era muy irrazonable, pero después de un cierto periodo de estar sometido a esta tensa disciplina, él explicó: no me molesta el hecho de que te prepares con tiempo para tomar el tren. Lo que digo es que no hay necesidad de que estés inquieto. ¿Por qué permitir que la excitación nerviosa perturbe tu mente?
Debes permanecer naturalmente tranquilo mientras estás conmigo y cuando llegue el tren prepárate apaciblemente para partir. Él hizo que perdiera varios trenes hasta que aprendí a ser al mismo tiempo calmadamente activo y activamente calmado. Esto mismo es lo que tú debes aprender. En lugar de apresurarte en un estado de agitación emocional para llegar a algún lado y finalmente no disfrutar, una vez que has llegado, ¿por qué estás inquieto? Trata de estar más tranquilo. No hay excusa para la inquietud.